La primera grieta del destino se abrió cuando el viento del fiordo rugió como un lobo herido, y las runas, dormidas durante siglos, encendieron un brillo helado bajo los pasos de Einar Thorsen. Él no entendía por qué esas piedras lo llamaban por su nombre, ni por qué su piel ardía como si la sangre buscara un antiguo recuerdo que no era suyo. Pero cuando el primer cuervo, enorme y oscuro como un eclipse, descendió sobre la roca y clavó sus ojos dorados en él, supo que aquello no era un simple encuentro. Las sombras del acantilado se estremecieron y un murmullo atravesó la bruma, un mensaje quebrado, mitad susurro, mitad advertencia. Einar retrocedió, temblando, sintiendo que alguien invisible trazaba líneas en su corazón. Un frío más viejo que el invierno lo envolvió. ¿Y si un simple mortal cargara el poder que los dioses temen? ¿Puede alguien escapar del destino tejido por las nornas? El eco del cuervo se desvaneció mientras Einar descendía por el sendero helado, sintiendo que cada paso lo alejaba del mundo que conocía. La luz del amanecer apenas alcanzaba sus hombros cuando un temblor le recorrió la espalda, como si las runas todavía respiraran dentro de él. El viento parecía murmurar su nombre, arrastrando un susurro que no lograba entender, pero cuyo peso le oprimía el pecho. A lo lejos, entre la bruma, distinguió una silueta moviéndose con seguridad, como si lo hubiera estado esperando desde antes del primer rayo de luz. Era una figura envuelta en pieles oscuras, firme y serena en medio del frío. Einar sintió un tirón interno, una señal que no podía ignorar. No sabía quién era aquella mujer ni por qué su presencia calmaba el estruendo de su mente, pero algo en su mirada anunciaba que no había vuelta atrás. ¿Qué sucede cuando Odín escucha tu nombre en el viento? Einar se detuvo a unos pasos de la mujer, sintiendo cómo el aire se espesaba entre ambos. Freydis inclinó la cabeza, estudiándolo con una serenidad que lo inquietó más que cualquier tormenta. Sus ojos pálidos parecían ver más allá de él, como si observaran algo que despertaba en su interior. Antes de que preguntara, ella murmuró que el brillo de las runas había marcado su destino, y que los cuervos no volaban en vano. Einar quiso negar, retroceder, pero cada palabra de Freydis parecía encajar con la sensación que había sentido desde niño, ese rumor sordo que nunca había sabido explicar. El viento dejó de correr, como esperando su próxima decisión. Una mezcla de miedo y extraña familiaridad lo envolvió. No conocía a Freydis, pero confiaba en ella sin entender por qué. Era como si su presencia respondiera a una pregunta que aún no se atrevía a formular. El sendero se estrechó mientras Freydis guiaba a Einar hacia un refugio oculto entre formaciones de basalto. Punto a porta eternidad. Él no podía apartar la mirada de sus tatuajes, que parecían moverse bajo la piel cada vez que mencionaba las runas. Freydis le habló del despertar de antiguas señales y de un linaje que muchos creían extinto. Einar sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de negación y reconocimiento. El aire olía a hielo y musgo antiguo, como si el tiempo retrocediera a cada paso. A pesar del miedo, algo dentro de él se abría, dejando que las palabras de Freydis encontraran un eco profundo. El silencio del acantilado los envolvía como un manto, y por primera vez Einar sintió que no estaba huyendo, sino acercándose al núcleo de una verdad que lo había estado esperando desde su primer aliento. El refugio apareció al final del pasadizo, una cueva pequeña iluminada por un resplandor tenue, como si la luz naciera directamente de la piedra. Freydis se detuvo antes de entrar, invitando a Einar a mirar con atención.
Dentro, sobre una losa agrietada, brillaba un fragmento de runa que palpitaba con un ritmo similar al de un corazón. Einar sintió que algo en su pecho respondía a ese latido, una conexión que lo asustó y lo atrajo a la vez. Freydis le explicó que aquel fragmento era un eco del código, una pieza perdida que solo despertaba ante la sangre correcta. Einar tragó saliva, incapaz de apartar la vista del resplandor. Sabía que, al cruzar ese umbral, ya no sería el mismo. La cueva parecía contener el aliento, esperando que diera el siguiente paso hacia un destino que apenas comenzaba a revelarse. El amanecer apenas empezaba a filtrarse en la entrada de la cueva cuando Einar despertó sobresaltado. Empapado en sudor frío, había visto un ojo único, brillando en la oscuridad, vigilándolo como si evaluara su alma. Freydis lo observaba en silencio, sentada junto a la runa palpitante, como si hubiera anticipado aquel sueño. Le explicó que las visiones eran el primer signo del despertar, un eco de la sangre que Einar llevaba sin saberlo. Él negó con la cabeza, pero el temblor de sus manos lo traicionó. El aire dentro de la cueva vibró como si una presencia invisible los envolviera. Un cuervo graznó afuera, profundo y antiguo, y Einar sintió un golpe en el pecho, como si algo despertara dentro de sus huesos. Freydis dijo que no debía huir, que su linaje no podía seguir oculto. Einar, sin poder respirar, comprendió que el camino hacia la verdad ya lo había elegido a él. Freydis condujo a Einar hacia el exterior, donde la luz fría del fiordo aclaraba la bruma. Allí le habló del linaje perdido, de un pacto antiguo sellado por guerreros que habían bebido del poder de Odín, sin comprender su precio. Einar escuchó con el corazón acelerado, sintiendo que cada palabra encajaba con recuerdos fragmentados de su niñez. Sueños de un cielo lleno de cuervos, un murmullo que lo llamaba desde la oscuridad, una fuerza que nunca se atrevió a admitir. El viento azotó los acantilados y un silencio pesado cayó entre ambos, como si el paisaje mismo aguardara la reacción de Einar. Él intentó negar su herencia, pero Freydis sostuvo su mirada con una compasión severa. A lo lejos, un cuervo solitario trazó un círculo perfecto en el aire, y Einar sintió que el mundo se estrechaba alrededor de su destino. Mientras avanzaban por un valle estrecho, Einar sintió un estremecimiento que no venía del frío. La tierra vibró bajo sus pies, y Freydis advirtió que algo se acercaba. De entre la niebla emergió una figura inmensa. Arvid Björnsson, su barba trenzada cubierta de escarcha, sus ojos azul tormenta clavados en Einar con una mezcla de juicio y reconocimiento. Freydis tensó la mandíbula, sabiendo que aquel encuentro no podía evitarse. Arvid declaró que el Raven Society había sentido el despertar del código, y que Einar representaba un peligro para todos. El aire se volvió denso, cargado de una antigua hostilidad entre viejas órdenes. Einar, sin entender del todo, sintió que su pecho ardía con la misma luz que las runas. Freydis dio un paso al frente, negándose a permitir que Arvid lo reclamara. El destino, una vez más, se cerraba alrededor de ellos como un puño. Arvid avanzó un paso, imponiendo su sombra sobre el suelo helado. Su voz retumbó con la autoridad de generaciones, acusando a Freydis de romper el pacto que mantenía las runas ocultas. Ella respondió con firmeza, asegurando que el código había despertado por voluntad propia, no por la suya. Einar sintió que la tensión entre ambos podía quebrar el aire. De pronto, un cosquilleo recorrió sus brazos, y un destello azul brotó desde sus palmas. Arvid alzó su hacha, sorprendido, pero no atacó.
En su mirada apareció algo parecido al temor. Freydis retrocedió, dándose cuenta de que el poder en Einar estaba creciendo sin control. El valle entero pareció contener el aliento. Un trueno lejano rompió el silencio, como si el cielo confirmara que nada volvería a ser igual. El resplandor se extinguió tan rápido como había aparecido, dejando a Einar jadeando mientras intentaba comprender lo ocurrido. Arvid bajó lentamente su arma, pero su expresión seguía dura. Declaró que Einar debía ser llevado ante la Raven Society para ser juzgado, pues ese poder podía desencadenar la caída de todo lo que habían protegido. Freydis rechazó esa opción, colocándose entre ambos con determinación férrea. El viento aumentó, aullando entre las rocas como un aviso. Einar, aún temblando, sintió que algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. Una intuición feroz que superaba el miedo. Dijo que seguiría su propio camino, ni prisionero ni fugitivo. Arvid lo observó un largo segundo, y aunque su rostro era una máscara de autoridad, sus ojos revelaron incertidumbre. El cielo ennegreció, y un cuervo descendió lentamente, como si aprobara la decisión de Einar Pint. La tensión del valle permaneció en el aire incluso después de que Arvid aceptara seguirlos a distancia. Freydis caminaba firme al frente, guiando a Einar hacia un paso montañoso donde, según ella, una de las piedras del recuerdo había comenzado a despertar. Einar sentía una inquietud creciente, como si cada paso hiciera vibrar algo antiguo dentro de su pecho. Los ecos de la visión del ojo único regresaban una y otra vez, tan vívidos que podía sentir su mirada perforándolo. El paisaje se volvió más inhóspito, con rocas afiladas y ráfagas de viento que parecían llevar murmullos. Freydis explicó que las runas estaban respondiendo en varios puntos de Escandinavia, un fenómeno que no ocurría desde hacía siglos. Arvid, silencioso detrás, observaba cada gesto de Einar como si evaluara cuánto faltaba para que perdiera el control. La sensación de ser observado por fuerzas invisibles se hacía cada vez más intensa. Al llegar a la cima del paso, el viento se volvió casi silencioso, como si la montaña misma contuviera el aliento. Einar sintió un tirón en el estómago, un llamado irresistible hacia una roca monolítica medio enterrada en hielo. Freydis le indicó que se acercara con cautela, pues las piedras del recuerdo reaccionaban de formas impredecibles ante la sangre divina. Arvid apretó el mango de su hacha, preparado para intervenir. Con cada paso, la superficie de la piedra comenzó a brillar, revelando símbolos que parecían moverse como serpientes de luz. Einar extendió la mano sin darse cuenta, como si algo más allá de su voluntad lo guiara. Un susurro, suave pero inconfundible, pronunció su nombre dentro de su mente. El aire a su alrededor vibró, y la montaña pareció despertar a su contacto. Apenas la mano de Einar rozó la piedra, un estallido de luz lo envolvió. La montaña desapareció ante sus ojos y se vio sumergido en una visión. Guerreros antiguos tallando runas bajo un cielo rojo, dos cuervos gigantes sobrevolando el campo, y un hombre de un solo ojo observándolo desde la distancia. La visión lo golpeó con tal fuerza que cayó de rodillas, jadeando. Freydis se acercó para sostenerlo, sus dedos temblando por primera vez. Arvid, atónito, dio un paso atrás al ver cómo las runas respondían directamente a la presencia de Einar. Él levantó la vista, aún aturdido, y murmuró que las piedras estaban vivas, que sentían, que recordaban. Freydis lo miró con una mezcla de temor y reverencia. El viento cambió de dirección, como si la montaña hubiera escuchado sus palabras. Cuando la luz se disipó, Einar se incorporó con dificultad,
todavía sintiendo el eco de la visión ardiendo en su mente. Freydis le pidió que describiera lo que había visto, pero él apenas logró explicar fragmentos desconectados. Un cielo rojo, cuervos gigantes, un hombre observándolo desde la sombra. Arvid, con el ceño fruncido, reconoció esa descripción como parte de un antiguo presagio que la Raven Society temía desde hacía siglos. Freydis frunció los labios, consciente de que la situación era más grave de lo que había imaginado. Las piedras no solo estaban despertando, estaban eligiendo a Einar. El silencio del paso montañoso se hizo más profundo, como si el mundo esperara su próxima decisión. Einar sintió que la visión no era un mensaje, sino un aviso. El viento se levantó de pronto, trayendo consigo un coro de graznidos que resonó en las paredes de la montaña. 3 cuervos descendieron desde lo alto, volando en círculos alrededor de la piedra como guardianes antiguos. Einar sintió un pulso en su interior, como si los cuervos respondieran a algo en su sangre. Freydis retrocedió, entendiendo que aquello superaba cualquier rito o profecía conocida. Arvid alzó su hacha, no para atacar, sino por instinto. Uno de los cuervos se posó frente a Einar y abrió las alas con un gesto casi ceremonial. Las runas de la piedra brillaron con más fuerza, iluminando el valle con un resplandor espectral. Einar supo entonces que las piedras no solo recordaban el pasado, anunciaban lo que estaba por venir, y él era la llave que abriría el siguiente capítulo del destino. ¡Pum! El resplandor de la runa se fue apagando mientras el último cuervo alzaba el vuelo y desaparecía en el cielo gris. Einar quedó temblando, rodeado de un silencio que parecía más pesado que el propio frío. Freydis le indicó que debían marcharse de inmediato, pues la piedra del recuerdo había enviado una señal que otras fuerzas, humanas o divinas, no tardarían en percibir. Arvid frunció el ceño, comprendiendo que aquel despertar superaba cualquier control de la Raven Society. Einar, aún con el pulso acelerado, sintió que algo dentro de él había cambiado de manera irreversible. Ya no era un simple testigo de las visiones, sino su centro. Avanzaron entre la nieve, siguiendo senderos ocultos que solo Freydis parecía reconocer. El viento silbó entre las rocas como un susurro antiguo, advirtiendo que la montaña no había revelado todo lo que guardaba. Einar supo entonces que la verdadera traducción del código estaba por comenzar. Descendieron hacia un valle oculto, donde Freydis afirmó que encontrarían otra pieza del código, una runa enterrada en un santuario olvidado. Einar sentía un peso creciente en el pecho, como si la tierra misma respondiera a su presencia. Arvid, aunque desconfiado, mantenía la guardia en alto, consciente de que la Raven Society jamás había logrado despertar la piedra de aquel lugar. Cuando llegaron al santuario, un conjunto de pilares volcánicos rodeados de nieve perpetua, un silencio sepulcral lo cubrió todo. Freydis colocó su mano en uno de los pilares y murmuró palabras antiguas que resonaron como un eco lejano. Einar se acercó sin comprender por qué conocía el significado de aquellas sílabas. Su respiración se aceleró. El aire vibró. La piedra dormida comenzaba a responder, lenta y peligrosamente. Apenas Einar tocó la piedra central, una oleada de energía sacudió el santuario. La nieve se levantó en espirales, y los símbolos ocultos comenzaron a desprender un resplandor azul que se transformó en un patrón reconocible. Fragmentos del código de los cuervos. Freydis retrocedió, impresionada por la claridad de la manifestación, algo que nunca había presenciado. Arvid apretó los dientes, sabiendo que aquello confirmaba los temores de la Raven Society.
Einar no solo podía leer las piedras, sino activarlas por completo. Las runas empezaron a reorganizarse frente a él como piezas vivas, formando una frase incompleta. Einar la comprendió instintivamente, como si la hubiera sabido desde siempre. Una sensación de vértigo lo envolvió al percatarse de que el mensaje hablaba de una caída inevitable, marcada por la traición de un dios. La piedra vibró, exigiendo más. El santuario entero comenzó a temblar como si una fuerza antigua despertara desde el centro de la montaña. Freydis gritó que Einar debía detenerse, pues la piedra estaba liberando más poder del que podía contener. Pero Einar no podía apartarse. Algo lo sujetaba desde adentro, guiándolo, obligándolo a escuchar el mensaje completo. La visión volvió. El cielo rojo, los cuervos gigantes, y esta vez, la silueta del hombre de un solo ojo surgió con claridad aterradora. Einar sintió su voz dentro del cráneo, hablándole en un idioma imposible. Arvidey avanzó con decisión para arrancarlo de la piedra, pero una onda de energía lo lanzó hacia atrás. Freydis corrió hacia Einar, llamándolo por su nombre una y otra vez, mientras el santuario brillaba como un faro en medio del vacío blanco. La luz estalló en un silencio absoluto. Einar cayó al suelo, exhausto, con el corazón golpeando como un tambor ancestral. Freydis se arrodilló a su lado, temiendo que las visiones lo hubieran quebrado por dentro. Arvid se incorporó lentamente, todavía aturdido por el impacto. Cuando Einar abrió los ojos, ya no brillaban con la luz azul, sino con un matiz dorado que jamás habían tenido. Murmuró las palabras que la piedra le había revelado, una advertencia que hablaba del regreso de un dios y de un sacrificio inevitable. Freydis palideció. Arvid bajó la mirada, comprendiendo por fin la magnitud del peligro. El santuario quedó en silencio, como si aguardara la próxima decisión del portador del código. Einar sintió que una sombra invisible lo seguía desde lo profundo de las runas, marcando el comienzo de una guerra que aún no entendía. La montaña quedó atrás mientras el grupo avanzaba hacia un bosque antiguo, donde, según Freydis, se encontraba otro eco del código. El aire cambió al cruzar la primera línea de árboles. Ya no olía a nieve, sino a humedad profunda y a hojas viejas. Einar caminaba en silencio, todavía procesando la visión que casi lo había destruido. Sentía el peso del nuevo brillo dorado en sus ojos, como si algo dentro de él observara desde una profundidad desconocida. Arvid lo seguía con una expresión sombría, consciente de que la misión de la Raven Society estaba quedándose atrás frente a la inmensidad del destino que se desplegaba. Freydis, en cambio, parecía inquieta, como si percibiera presencias que no se atrevería a nombrar. El bosque vibraba con murmullos, como si las raíces mismas guardaran secretos. Einar intuía que aquello no era un refugio, sino el umbral de una verdad más oscura. El bosque se volvió más oscuro a medida que avanzaban. Einar comenzó a escuchar susurros que no provenían de ningún lugar visible. Voces antiguas, cargadas de un dolor que no podía comprender, repetían palabras que parecían partes rotas de una misma profecía. Freydis le pidió que mantuviera la mente firme. Los bosques vinculados a las runas podían jugar con los sentidos. Arvid, más práctico, levantó su hacha, preparado para cualquier amenaza física, aunque incluso él parecía perturbado por la atmósfera. De pronto, una luz tenue entre los árboles captó la atención de Einar. Era una piedra cubierta de raíces, vibrando con un ritmo irregular, casi como si respirara. Sintió una punzada en la cabeza, un eco de la visión del cielo rojo.
Las voces se hicieron más fuertes. Freydis reconoció el peligro demasiado tarde. La piedra estaba fragmentada y su energía era inestable. Cuando Einar tocó el fragmento fracturado, un estallido silencioso sacudió el bosque. Un torbellino de imágenes lo atrapó. Batallas olvidadas, montañas derrumbándose, cuervos cayendo del cielo, y la figura del hombre de un solo ojo extendiendo una mano ensangrentada. La visión lo lanzó hacia atrás, pero las raíces del bosque lo sostuvieron antes de golpear el suelo, como si quisieran evitar que se rompiera demasiado pronto. Freydis gritó su nombre, pero su voz parecía distante. Arvid dio un paso adelante, sintiendo que el peligro superaba cualquier advertencia previa. Einar abrió los ojos y un destello dorado atravesó la penumbra. Las palabras brotaron de su boca sin permiso. Fragmentos de una profecía rota que hablaba de una traición entre los dioses y de un sacrificio que debía repetirse. Freydis palideció. Arvid apretó el hacha con más fuerza. El bosque guardó silencio, como si temiera lo que acababa de escuchar. La energía disminuyó, pero el aire seguía cargado de un magnetismo peligroso. Einar cayó de rodillas, jadeando, mientras las palabras proféticas seguían resonando en su mente. Freydis se inclinó frente a él, buscando señales de daño, aunque sabía que la herida no era física. Arvid, con una mezcla de incredulidad y frustración, exigió que Einar revelara todo lo que había visto, convencido de que la profecía era más grave de lo imaginado. Einar, con la voz quebrada, explicó que el código no era un mapa ni una advertencia, sino un ciclo, un destino repetido a lo largo de eras, siempre vinculado a la caída de un dios. Freydis entrecerró los ojos. Aquello cambiaba todas sus suposiciones. Arvid maldijo, entendiendo que la profecía no hablaba de un futuro distante, sino del presente. El viento sopló entre los árboles como si el bosque hubiera escuchado demasiado. La luz del bosque cambió repentinamente, tornándose en un resplandor rojizo que hizo estremecer a todos. Freydis levantó la vista, reconociendo el signo de inmediato. Una grieta en el velo entre mundos. Arvid dio un paso atrás, murmurando que aquello no debía ser posible sin la llegada de una fuerza divina. Einar sintió que el aire ardía en su pecho. La visión del cielo rojo se materializó sobre ellos por un instante, revelando siluetas gigantes cruzando un firmamento roto. Luego, todo volvió a la penumbra del bosque, pero el mensaje estaba claro. El código ya no era solo un conjunto de advertencias, sino una puerta entreabierta hacia algo que intentaba cruzar. Freydis tomó la mano de Einar, ofreciéndole ancla y guía. Arvid, con el rostro endurecido, anunció que no había tiempo que perder. Debían encontrar la última piedra antes de que el mundo cambiara para siempre. La noche cayó sobre el bosque, espesa y pesada como un presagio. Freydis avanzaba con paso firme, guiando al grupo hacia un antiguo sendero que, según ella, solo aparecía para quienes llevaban sangre tocada por los dioses. Einar sentía un latido extraño en su pecho, distinto al de su corazón, como un ritmo ajeno que lo empujaba hacia adelante. Arvid permanecía en silencio, pero cada tanto miraba a Einar con una mezcla de temor y respeto que no intentaba ocultar. El suelo se volvió más oscuro, casi negro, como si hubiera sido quemado por un fuego antiguo. De entre los árboles, graznidos profundos resonaban, más cercanos que antes. Freydis afirmó que la última piedra estaba cerca, y que el camino exigiría algo que ninguno de ellos estaba preparado para dar. Einar tragó saliva. Sentía que cada paso lo acercaba a su verdadero origen. El sendero desembocó en un claro dominado por un árbol enorme,
retorcido y cubierto de runas que parecían haber crecido directamente en su corteza. Freydis aseguró que aquel era el árbol del límite, el guardián natural que mantenía a raya a las fuerzas que avanzaban desde la grieta en el velo. Einar sintió un estremecimiento profundo, como si el árbol lo reconociera. Arvid observó en silencio, incrédulo, pues jamás había oído hablar de una entidad tan antigua. Las runas del tronco comenzaron a brillar lentamente, respondiendo a la presencia de Einar con un pulso inquietante. Freydis le susurró que para alcanzar la última piedra debía tocar el árbol y permitir que leyera su sangre. Einar dudó. Sabía que ese acto podía revelar más de lo que estaba listo para aceptar. El viento se detuvo, esperando su decisión. Cuando Einar colocó la mano sobre la corteza, el mundo desapareció. Una oscuridad profunda lo envolvió, seguida por un estallido de luz dorada que se extendió como una ola. Apareció en un espacio sin tiempo, rodeado por copias infinitas del árbol del límite. Allí vio siluetas gigantes, figuras antiguas, que lo observaban con atención. Una de ellas, con un solo ojo, se acercó más de lo que Einar hubiera deseado. Sintió una voz que no sonaba en sus oídos, sino dentro de sus huesos. La voz habló de un pacto roto, de un poder que nunca debió heredarse y de un destino que ahora dependía de su voluntad. Einar gritó, intentando romper la visión, pero el árbol lo sostuvo firmemente. Afuera, el cuerpo de Einar temblaba, mientras Freydis y Arvid contemplaban impotentes. Einar regresó a sí mismo con un grito ahogado. El árbol del límite se estremeció, como si el contacto hubiera despertado algo profundo en su interior. Freydis lo sostuvo mientras él recuperaba el aliento, aunque sabía que ninguna palabra podría aliviar lo que acababa de ver. Arvid, con el ceño fruncido, exigió saber qué le había mostrado el árbol. Einar apenas pudo hablar, pero explicó que no se trataba de una profecía nueva, sino del origen del código. Fue creado para encadenar a un dios que había desafiado su propio destino. Freydis retrocedió, horrorizada. Arvid apretó su hacha, entendiendo que estaban entrando en un terreno donde incluso la Raven Society no tenía poder. Se puso en pie. Sabía que, después de aquella revelación, el camino hacia la última piedra sería aún más peligroso. Un silencio profundo cubrió el claro cuando Einar anunció que la última piedra esperaba en la frontera entre mundos, un lugar al que solo podía acceder quien llevara la marca del código. Freydis se enderezó con determinación, dispuesta a acompañarlo a pesar del riesgo. Arvid dudó un momento, dividido entre su deber hacia la Raven Society y la certeza de que estaba presenciando un acontecimiento que superaba cualquier credo. Einar extendió la mano. Un rastro de luz dorada surgió de su palma, abriendo un sendero entre los árboles como una grieta luminosa. El bosque respondió con un murmullo reverente. Freydis tomó aire. Arvid asintió con gravedad, y los tres cruzaron juntos la fractura que conducía hacia lo desconocido. Einar sintió que, al dar ese paso, dejaba atrás lo que quedaba de su vida mortal. El sendero luminoso los llevó más allá del bosque, hacia una extensión donde el mundo parecía desdoblarse en dos realidades superpuestas. Einar sintió el aire cambiar. No era frío ni cálido, sino una mezcla imposible que lo envolvía en un hormigueo constante. Freydis avanzó con cautela,
Consciente de que estaban entrando en la frontera, el límite donde las fuerzas que sostenían los 9 mundos se volvían visibles. Arvid, aunque firme, mostraba una tensión que no había revelado antes. A lo lejos, una inmensa planicie se extendía hacia un horizonte quebrado, donde sombras gigantes se movían sin un punto de origen claro. Einar sintió que algo en su interior respondía, como si aquella tierra estuviera hecha de la misma sustancia que su sangre. Sabía que la última piedra no estaría oculta. Los estaba esperando, hambrienta de destino. El silencio era total, como si el mundo contuviera el aliento. La última piedra apareció sin advertencia, emergiendo lentamente del suelo como si despertara de un sueño milenario. Einar sintió que toda su vida convergía en aquel punto. Freydis se arrodilló involuntariamente ante la magnitud de su presencia, mientras Arvid murmuraba una plegaria olvidada por su orden desde hacía generaciones. La superficie de la piedra brillaba con una mezcla de azul y oro, pero también con una grieta oscura que se expandía como un pulso. Einar dio un paso al frente y la luz respondió de inmediato, reconociéndolo. Freydis le advirtió que esa piedra no solo revelaba el código, también lo juzgaba. Einar sintió el peso de su linaje, de su vida mortal y de la sangre divina que nunca pidió. Sabía que al tocarla enfrentaría no solo la verdad final, sino al propio destino que los dioses habían intentado encadenar. Cuando Einar colocó sus manos sobre la piedra, una oleada de energía lo envolvió. Su visión se llenó de imágenes entrelazadas, la creación del código, el pacto roto, y el rostro del dios de un solo ojo observándolo con una mezcla de orgullo y amenaza. El mundo tembló a su alrededor mientras la piedra le revelaba la verdad final. El código no advertía sobre la caída de un dios, sino sobre la ascensión de un heredero. Su heredero. Einar sintió que su pecho ardía, la sangre convertida en fuego antiguo. Freydis gritó su nombre, pero su voz se desvaneció en la tormenta de luz. Arvid intentó acercarse, pero una barrera invisible lo lanzó hacia atrás. La piedra comenzó a fracturarse, liberando la esencia que había protegido durante eras. El destino estaba siendo reescrito, y el protagonista era él. La luz finalmente se quebró, como un cristal explotando en silencio. Einar cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras la piedra desaparecía en un torbellino de polvo dorado. Freydis corrió hacia él, temiendo que hubiera sido consumido por el poder, pero cuando alzó su rostro, vio que sus ojos ya no eran grises ni dorados, brillaban como los de un cuervo bajo la luz del amanecer, negros con un destello metálico. Arvid se levantó lentamente, comprendiendo lo que eso significaba. Einar no había sido elegido para descifrar el código. Había sido elegido para completar. Una sombra gigantesca cruzó el cielo fracturado, seguida por un silencio que se extendió como una sentencia. Einar sintió un peso en la espalda, como si un par de alas invisibles intentaran desplegarse desde su interior. El destino no era una cadena. Era una transformación. El horizonte se abrió en un rugido silencioso mientras el cielo se partía en dos. El paso entre mundos estaba por romperse, y solo una voluntad podía sellarlo o completarlo. Einar se puso en pie lentamente, ya sin temblor. Freydis lo miró con lágrimas que no sabía si eran de orgullo o de miedo. Arvid inclinó la cabeza en un gesto que jamás habría ofrecido a ningún mortal. Einar extendió sus manos, y un par de cuervos gigantes descendieron desde el cielo fragmentado, envolviéndolo con sus alas como un juramento. Una voz profunda habló dentro de su mente, pidiéndole elegir: restaurar el pacto o romperlo para siempre. Einar cerró los ojos, recordando su vida antes de las runas.
antes de la sangre divina. Cuando los abrió, el cielo comenzó a repararse, y una última pluma negra cayó a sus pies. El destino había sido decidido por él, no por los dioses.